Bueno, para las que no me conocéis, soy Ana Jato, soy profe de yoga en el embarazo y de yoga en femenino para mamás, además de otras cosas, de mamá, de muchas cositas. Bueno, y seguimos con este ciclo de historias de parto, eh, en el que mujeres muy diversas nos están contando sus experiencias. Voy a hablar con Miriam. Miriam, que tiene un proyecto muy chulo porque acompaña a otras mujeres en ese proceso de autodescubrimiento, de transición, de cambios, a conocerse un poquito mejor. Hola Miriam, buenos días. Hola Ana, ¿cómo estás? Me Muy encanta que bien. nos hemos cocinado en verde. ¿Has visto? Sincronicidades de la vida, ¿eh? Aquí las dos a fuego, qué bueno. Que no nos hemos puesto de acuerdo, pero nos hemos puesto de No, acuerdo. no, no es como cuando éramos jóvenes que llamas a la amiga, oye, ¿qué te vas a poner hoy para salir? No, no, ¿eh? Ha sido casualidad. Me encanta. Bueno, estaba contando un poquito lo que haces, ¿no? Ese acompañamiento a mujeres para que se conozcan mejor. ¿Nos quieres contar un poquito? Sí, mi proyecto se llama Aquelarre Online, así que sí, ese acompañamiento es en grupo, sobre todo. Yo creo mucho en el poder del grupo y sobre todo de las mujeres juntas. Entonces es un proyecto para que cada persona pueda, cada mujer pueda sacar su parte salvaje, su parte esencial, porque cuando nos relacionamos con el mundo desde nuestra parte esencial y salvaje, pues logramos conectar realmente desde el corazón. Así sea como madres, como mujeres, como pareja, como amigas, en cualquier faceta de la vida. Qué Así que bueno. tratamos desde todos los temas relacionados con la energía femenina y conocernos, aceptarnos y amarnos. Muy bien, muy potente. Además el nombre, o sea, me encanta. Aquelaje. Sí, además ahora se ha puesto de moda, cuando lo pensé no conocía la película porque yo vivo fuera, entonces luego me enteraba que había una película, Ah, así pues que yo ni me había genial, pero enterado además es una todavía. Yo parte vivo en mi mundo. pues hay una película que la puedes ver en Netflix, además ha tenido muchísimos premios, ha tenido 5 Goyas. Wow, vale, pues la veré. Vivo desconectada del mundo últimamente. Bueno, ese proceso de transformación, de descubrimiento muchas veces nos surge a raíz de ser mamás, ¿verdad? ¿En tu caso fue así? Exacto. Sí, sí, para mí empezó todo, bueno, yo soy mamá desde hace 12 años y eso pasó, bueno, lo que oí son los pájaros, porque yo vivo en Sudáfrica y hay unos pájaros que son como muy ruidosos. Eh, Me pasó hace 12 años cuando estaba ya viviendo en Italia, pero me fui a casita, me fui a San Sebastián, yo soy de San Sebastián, así que me fui a casa porque el primer embarazo, pues no sabes cómo va a ser, es todo nuevo, eres inexperta, y entonces como que lo tenía que hacer todo en casa, en mi idioma y tal, y Con la la verdad es que familia sí, y... fue muy transformador, la verdad es que ser madre creo que nos cambia a todas, nos cambia a todas porque es como que haces tu vida y de repente vuelve todo atrás, empiezas como a analizar todo, Ujú. tienes esta personita entre tus brazos y quieres ofrecer lo mejor de ti misma, ¿no? Y entonces es como que empiezas a esforzarte más, empiezas a cuestionarte más cosas de ti, te das cuenta de cómo tu comportamiento y cómo estés tú tiene una consecuencia en él o ella. Entonces, ahí es cuando empieza, que en realidad tendría que ser por nosotras mismas, pero ahí es donde empieza muchas veces el primer gran cuestionamiento, ¿no? ¿Y Sí, es por qué verdad, pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? al tener a alguien fuera que depende de ti, es como que quieres pues ser mejor o dar una mejor versión porque sabes que vas a ser su referencia durante muchos años, ¿no? Que estás estableciendo ahí las bases para formar una personita, ¿no? Para el mundo de mañana. Entonces es mucha responsabilidad, es verdad. ¿Cómo fue tu primer embarazo? Sí, exacto. Eso es la parte de responsabilidad. Te sientes como muy, ay, y esto no me lo han enseñado. O sea, que ahora cómo tengo que hacer, ¿no? Y en realidad, pues yo además, antes de que naciera me leí de todo, porque claro, con el primero tienes mucho tiempo para leer.
con el segundo no, pero con el Ya. primero tenía mucho tiempo, entonces nada, me leí un montón de cosas, me vi un montón de cursos, tal, un montón de... teníamos también un grupo para hacer ejercicio durante el embarazo, entonces pues ahí también salían muchas informaciones y tal, pero solo cuando llega realmente es cuando ¡guau! todo, todo cambia, ¿no? Cuando ves por primera vez esos ojos que te miran, es como, wow, esto, Sí, es como, es todo más grande que yo. De repente es como, wow, toda esa información, toda esa información la tienes, pero luego es mucho de instinto, porque te das cuenta que, pues he leído esto, pero esto no funciona con el mío, ahí y esto está. sí que funciona. Y tal. Y, por ejemplo, yo empecé también, cambiaron muchas cosas de la alimentación, porque yo di el pecho, que me fue muy bien, y dando el pecho a los dos, pero después de dejar el pecho, pues sí que el primero tenía más dificultades para comer, o no dificultades, pero que, bueno, pues no comía Tienen tanto. ritmos Entonces, diferentes, sí. tiene Sí, ritmos hay niños que diferentes y tienen entender. más interés por la comida y que enseguida empiezan a meterse cosas a la boca y a probar y nuevas texturas y tal. Y hay otros pues que tardan más, que tienen ritmos diferentes de maduración o lo Exacto. que sea y Y yo he tenido los dos, porque yo he tenido, son un contraste, he tenido los dos, porque el segundo era, y ya desde dar el pecho notas la diferencia, porque como el segundo es todavía ahora como muy interesado en la comida, comilón y tal, y ya desde entonces dándole el pecho también era como todo el día yo decía, bueno, pero ya has terminado, al principio decía, bueno, será verano, que hace calor, tiene que beber más, tal, no, daba igual, también en invierno, ¿eh? Necesitaba más y más contacto porque también es tenía que ver curioso con el contacto, eran las cosas, la que son nutrición personas y el diferentes. contacto. Que al Y final tú los crías igual, les das los mismos valores, la misma educación, pero es que luego al final son personitas independientes y cada uno tiene su carácter y cada uno tiene sus cosas. exacto. Y además, en mi caso, se presentaron así desde el embarazo. Te comentaba cómo mis dos embarazos fueron diferentes en ese aspecto. Es decir, Ujú, el primero, pues fue muy, muy calmado. Yo lograba hacer mi vida bastante normal. Iba en bicicleta, además, me encanta ir en ujú. bicicleta y entonces podía hacerlo aquí en Sudáfrica, ¿no? Pero cuando estaba en Italia podía ir en bicicleta y la verdad es que nada, hacía mi vida normal, bien, o sea, sí, un poco de náusea, pero nada, o sea, hice mi vida bastante, bastante siguiendo mi ritmo. De hecho, yo entonces tenía una agencia de organización de bodas y estaba organizando mis bodas, pues toda la carrera ahí con mi tripa y perfectamente, o sea, yo como si no pasara nada. Así que, pero sí que vi la diferencia porque en el embarazo estaba como tranquila, iba todo bien. A veces te dicen, oye, siente el niño, tienes que ver que se mueva de vez en cuando. Y había veces pues que no se movía. Que no se O movía. sea, lo sentía, porque Ujú. instintivamente tú lo sientes, pero no se movía, porque era así, era calmadito. Y de hecho, así fue también, o sea, es todavía así su personalidad. Él es muy regular, es una persona, pues, es más callada, tiene más silencios, digamos, Ujú. tiene su ritmo y le gustan las cosas a su tiempo, ¿no? De hecho, claro, los primeros meses fueron de gloria, porque era, le toca a esta hora, perfecto, venga, a esta hora duerme, vale. Nosotros solíamos ir, incluso me acuerdo que era la última toma era a las 9, le daba el pecho y se quedaba a dormir. Y nosotros podíamos salir a cenar, nos lo llevábamos en el carrito y salíamos de cena romántica Fíjate. con él, porque era tan tranquilo, o sea, que era como un sueño. Mis amigas me decían, no, Miriam, tú no tienes un niño, tú tienes un muñeco, o sea, es que no es posible que sea todo tan regular. Entonces, claro, ahí el ego, ¿no? Que dice, pues bueno, lo hemos hecho bastante bien, se ve que toda esa información, ¿no? Pues me ha servido, he aplicado y ha funcionado muy bien. Pues no, Y luego te das cuenta de no que no es, es eso. Es no el es niño eso trampa. para El primero nada, es el no es niño eso trampa para que te lo nada. pone muy fácil para que digas, pues voy a tener otro. Y el segundo es cuando te da la Exacto. bofetada de realidad y dices, no, esto no es así. Sí, se vengó por él y por todos sus compañeros. O sea, porque el segundo, de hecho, nosotros esperamos, ellos tienen 4 años y medio de diferencia, Ujú. porque no estábamos muy convencidos de si tener un segundo o no. Estábamos como, ay, no lo sé,
Y cuando pasas los 3 años es como además te da pereza porque ya has dejado los pañales, ya más o menos haces vida Empiezan a bastante volver a normal, ya has empezar. salido Ujú. y volver a empezar. Pero bueno, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Estoy Ujú. súper feliz porque realmente completó mucho la familia y nos dio un punto de vista completamente diferente. Y ya el segundo Aymar, desde la tripa, ya era diferente. O sea, ya se movía un montón y tengo la pierna aquí, espera, y ahora se ha movido y ahora la tengo aquí. Y otra vez, y, tal, y se movía. Y había momentos a la mañana pronto, que de hecho él es muy tempranero todavía ahora. O sea, se movía un montón y tal. Así. Y así salió. O sea, él luego para darle el pecho, yo no sabía. Yo lo tenía que tener siempre. O sea, así como con el primero decía, ay, mira, pues hasta ahora voy a dar el paseíto y tal, me Sí. puedo tomar un café con las amigas. Con el segundo no sabía ni nada, ni cuándo me levantaba, ni cuándo me acostaba, cuándo podía cocinar, cuándo comía. O sea, fue como todo. Menos mal que tuviste esos 4 años y medio de diferencia, porque te pilla con un niño pequeño de 2 años, como mucho, y no habrías podido. O sea que al final todo Sí, encaja, ¿no? sí, realmente. Y fue de mucha ayuda, porque además el mayor, como tenía pues esos 4 años y medio, 5 años, era como muy, me acompañó, me ayudó. Pues a veces, por ejemplo, si le estaba dando el pecho, solíamos jugar a cartas. Él se ponía al lado mío y jugábamos, Sí. me acuerdo, tengo siempre este recuerdo de las cartas de uno, que jugábamos a cartas o así, o le contaba un cuento. O sea, claro que te gusta tener ese momento en exclusiva, pero también el mayor a veces necesita su momento y también Claro. es verdad que como es parte de su carácter, él me ayudaba mucho, pues, ay, pues tenemos que hacer esto y tal, y pues te traigo yo el paquete de pañales, o se sentía útil Sí. y eso hizo que no entró en competición, porque era como, no, cada uno tiene su papel, yo soy el grande y eres el pequeño. Y además es que el pequeño lloraba un montón y a todas horas, las noches, o sea, el primer año dormía como cada hora, hora y media. Entonces, bueno, todo eso de a la noche, el primero que, claro, había dormido y yo le ponía a dormir y ya con el segundo yo no sabía, no, lo dejo aquí en la cama, o sea, no, nada de moverme porque es que si no, no duermo nada. Así que era completamente. Todavía hoy, o Totalmente. sea, es un niño en el que lo bueno es que le puedes mover la rutina. O sea, si por ejemplo cambias de planes, al segundo le dices, oye, vamos a ir al parque. Y de repente dices, ah, mira, pues no, que no vamos a ir porque ahora me ha llamado tal y vamos a ir a otro sitio. Ah, Ujú. vale. O sea, vale, ya está. Con el segundo es como que, con el primero tienes que explicarle un poquito más, ¿no? O sea, tiene que entrar más en esa materia y tal. Así que en realidad he tenido la belleza de las dos personalidades, que los dos me han enriquecido muchísimo. El primero me ha permitido ser madre de una manera relajada al principio y gustarme y Ujú. ver y observar y tal. Y el segundo ha sido como el dinámico, la Sí. alegría, el abrazarte siempre, el necesitar contacto a todo momento, porque me acuerdo que eso también con el pediatra, no señora, es que ya a 7 meses su niño está comiendo bien, no le hace falta pecho. Y yo decía, sí, pero es que es lo único que le permite que él duerma y yo duerma y hagamos una vida feliz. Porque usted se ha metido en la cabeza que yo no le tengo que dar el pecho. Yo decía, es que yo lo he probado todo. Y Mm. es que él tenía cólicos también, porque claro, también como comía tanto, tan Claro. rápido, pues no tenía los cólicos. Entonces, bueno, era todo un círculo. Así que el primer año fuimos como muy zombies. Tengo que decirlo que estaba como muy zombie, pero me enseñó, sí, que tienes que seguir el ritmo de la vida y al mismo tiempo el tener la satisfacción de mucha alegría, de mucho cariño. Él es de mucho contacto, necesita contacto. Entonces ahí se le Ujú. juntaban las dos cosas, el querer comer y el querer tener contacto Claro. con lo que Que es casi más importante lo tenía. segundo que lo primero, ¿no? Que muchas veces te dicen, te usa el chupete. No, es que le gusta saber que está ahí su mamá y al final es un mamífero y es un bebé, ¿no? Y le gusta saber que están ahí cuidándole, que no está solo. Sí, no, al final luego tuvo el chupete más adelante porque, o sea, era como ya, pero empezó como más tarde. Normalmente los niños empiezan con el chupete de pequeños y con él empezamos como muchísimo más tarde porque ya no tenía leche, era como que a los 9 meses y me pasó con los dos. A los 9 meses empecé a tener menos leche. Yo no sé si es porque a los Porque nueve se meses empiezan a regula nacer. y... Ujú.
Toman o se, menos o también, se pero bueno, la leche sigue ahí, toman claro. menos, Mm, empiezan a ser más activos también, es decir, que ya empiezan a gatear, porque los míos los dos empezaron a gatear y anduvieron los dos antes del año, y entonces que yo además con el segundo decía, no, no empieces a caminar, porque como qué empieza a peligro. caminar, así como todas las mamás que, ay, sí, que empieza a caminar, con el segundo no, con el segundo decía, no, 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 como empieza a caminar, este va a correr, él va a correr, efectivamente, era veloz. Pero no, fue una satisfacción verle caminar, verle correr. Pero yo creo que es eso, también físicamente mi cuerpo luego estaba como más en tensión, cuando ya se mueven más, porque Ujú. tienes que estar pendiente todo el día, ay, no, espera, que es que se ha cogido aquí, ahora se cae, no, esto, entonces es Esa como etapa yo mi creo que es cuerpo. de las más estresantes, cuando empiezan a caminar, ¿no? Que estás todo el día ahí en tensión y si se cae, y si coge no sé qué, y si se choca con... Es como mucha tensión, pero Sí, bueno, porque todo se pasa. agarran a veces a cosas que no son estables. O sea, luego aprenden enseguida, porque la Sí, verdad es que aprenden a una velocidad que es maravilloso verlos. Pero a veces empiezan como a agarrarse a cosas y te piensas, ay, ay, no se va a agarrar a eso, que luego se cae para atrás. Pero también es una época maravillosa, te hace mucha ilusión verlos, ¿no? Y sí. cómo se caen y vuelven y otra vez. Y fue muy bonito, sí, es una época muy estresante en ese, o sea, más que estresante, es Es físicamente, te agotadora. pide mucho físicamente, Sí, te sí. pide mucho en esa parte física. Así que sí, la verdad es que los dos me han transformado porque han llegado como, no, ¿tú te crees que ya lo sabes? Pues no, ahí empezamos con algo nuevo. Y aquí otra vez, venga, sorpresa. Y otra Aprendiendo vez. siempre, siempre, siempre. Lecciones, lecciones de vida. Sí, ha sido mucho aprender con ellos como personalidad. De hecho, también el parto en sí. Ujú. Pues nosotras, ¿no? ¿Cómo hacemos el ser humano? Tú tienes la experiencia y piensas que vas a repetirla. Entonces, fue muy mágico el parto del primero cuando salió. eh, Fueron la matrona y la enfermera, además, fueron como muy delicadas. Me gustó mucho el ambiente, fue como muy amoroso. El primero fue Porque, bueno, en pues yo no sabía. Donosti, ¿no? Nos has dicho. En Donosti, el primero fue en Donosti y en realidad pues estuve muy bien seguida allí y tal, y entonces cuando ya en el hospital, la verdad es que te cuidan mucho en el sentido de que, bueno, estábamos como relajados ahí en nuestra sala parto, tranquilitos y tal, y bueno, que ya llega y tal. Y todavía me acuerdo ese de que ya llega, apaga la luz. Y eso me sorprendió porque dije, ¿por qué apaga la luz? O sea, de repente, ¿no? Pero ellas sabían, o sea, yo aunque había leído cosas y tal, no sé qué, pero ellas sabían y apagaron la luz porque claro, si no, en realidad él está en la oscuridad y sale y le pones este foco en la cara porque tú quieres ver a ver cómo sale, no es justo para él. Y en realidad, pues eso fue como muy romántico en Muy cierto modo íntimo en ese y... aspecto mm, que salió y bueno, empezó a llorar, pero fue muy bonito el que me lo pusieron, se empezó a llorar, pero luego me lo puse en el pecho y le dije, bienvenido Adriano. Y me acuerdo perfectamente esa mirada, no se me olvidará nunca cómo me miró y de repente se quedó callado. Es como si me hubiera reconocido, que luego hay Reconoció. estudios que ellos no ven a esa edad, que tal, pero es como que él reconoció, aquí está La mamá. voz, Y claro que... Qué se mágico, quedó, ¿eh? fue maravilloso. Sí, fue un momento muy mágico ahí. Ahí empezamos a llorar porque fue como muy bonito, fue muy intenso después de todo el esfuerzo y todo. Y de repente lo tienes ahí y ese momento de paz. Y es un poco como es él. Él llega y trae paz. Es parte de él, es parte de mi hijo, que tiene esta energía siempre como muy de relax, de Calma. calma, ¿no? Llega y te da esa cosa. Yo me doy cuenta que a mí también me pasa cuando está él, logramos estar los dos en presente y a veces en silencio, así, pero que notas la energía. Estás Ujú. bien, te confortas, una energía que te conforta. Entonces es parte de él y se quedó así como muy calmadito y tal, y fue como muy maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como siempre, la experiencia se queda, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a ver cómo será el segundo. Y yo pensaba, pues el segundo, digo, pues no será igual de mágico porque ya lo he vivido, ¿no? Entonces, pues, y en realidad no, equivocada, como siempre, así la maternidad, o sea, más.
todos los días Un aprendiendo aprendizaje una tras nueva. otro. Y fue muy bonito porque el segundo, en cambio, estaba en Italia, que Ujú. además el hospital lo tenía, uno de los mejores hospitales en Italia, lo tenía como a 10 minutos andando. Así que yo decía, mira, cualquier cosa pase, me da igual porque yo puedo ir andando. Sí, Así que, y además, como te dicen que tienes que caminar, ¿no? Para que se vaya abriendo y sí. tal, pues genial. Así que me fui andando perfectamente ahí con mi maletita y tal. Y la verdad es que también fue mágico con su magia. ¿Por qué? Porque su presencia es diferente, su presencia es mucho más dinámica, más de movimiento, más de contacto y tal, ¿no? Y cuando en este hospital te decían, bueno, puedes escribir el protocolo que quieres, ¿no? Ujú. Es Como tu un plan de hospital parto, ¿no? de, Plan de sí, parto un plan de con tus parto que preferencias, ujú. me encantó eso. Quizá ahora pues es normal en todos los sitios y tal, pero bueno, pues entonces, hace 8 años, para mí me sorprendió. Y claro, lo bueno que al ya tener la experiencia primera, pues fue como, yo quiero repetir. O sea, además es un hospital universitario. Entonces lo que Ujú. yo sí dije, mira, para hacerme las pruebas de todo lo que queráis, por mí va bien. Que vengan estudiantes si quieren verme, pues yo no tengo problema. Pero en el parto no. En el parto yo quiero que sea Esa como una intimidad, cita. claro. Sí, sí, eso sí, eso era para mí fundamental. Y así fue, o sea, respetaron también allí y fueron maravillosas también. Apagaron la luz, estuvimos ahí como muy tranquilos, pero claro, llegó y entonces igual, ¿no? Pues empezó a llorar y dije, bueno, pues ya me la sé, esta ya me la sé. Vas a ver que me lo pongo aquí, le digo bienvenido a Aymar y va a ser todo perfecto. Pues lo puse y se puso a llorar. ¡Ah! No hubo Él manera. seguía llorando. Él seguía llorando y llorando. Y yo Él dije, estaba diciendo, aquí ay, y estoy ahí yo y entonces, quiero que me oigan bien que he llegado, que, que te pues, enteres, eso es que es que parte vengo de a ser él. O sea, río. es así. Mm. Él es así, es uno que se nota. Cuando llega, todo el mundo sabe que ha llegado, porque él es el que mueve, va aquí, allá. Entonces, fue igual. O sea, él llegó con su personalidad y se mostró así desde el principio. Entonces, claro, tú siempre ya ahí te preguntas, pues entonces habrá que hacer diferente, pues esto no funciona, pues tal, pues cual, ¿no? Y en realidad, no, pues con él era así. Él estaba bien de todas formas. No es que No, haya no, algo que era va así. mal, Mm. simplemente su manera de expresarse. Él acaba de salir, ha pasado todo ese túnel, ha pasado todo ese momento y él necesita descargar. De hecho, le pasa ahora también. Él muestra muy bien sus emociones. Si tiene que Ujú. descargar que está enfadado o que está triste, te lo suelta y ya. Y al minuto está bien. O sea, luego en 2 minutos lo encuentras y ya está bien. ¿Por qué? Porque él ha descargado. Él ya sabe cómo gestionarse. Cuando está feliz, igual, está feliz y se nota y lo notamos todos. Así que Mm. es muy fácil en ese aspecto. Pero claro, cuando era bebé, que tenía que expresar todo llorando, pues decía, no sé qué es. Ya he puesto, porque tenías la lista, ¿no? A ver, es pañal, tiene hambre, tiene sueño, tal, tal, tal. Dices, no, he pasado los 4, ¿qué es? No lo sé. Y era, pues sí, porque era su manera de expresarse. Yo creo que también se sentía un poco como atrapado en este cuerpo que no lograba moverse, ¿no? Y como él es muy Mm. dinámico, encontraba como, no, no me puedo mover aquí. Porque cuando empezó a caminar, a gatear y tal, sí vi que cambió un poco, que ya estaba como más, Ya más podía canalizar calmado. mejor su energía y sí. Me encanta que Eso fueras al es, él hospital. lograba gestionarse bien. Me encanta que fueras al hospital caminando. O sea, esa naturalidad de, bueno, estoy de parto, pues voy dándome un paseíto tranquilamente, ¿no? No es que sale siempre en las películas de, estoy de Bueno, parto, tengo una fuimos, contracción. porque el caso es que fuimos por la mañana. ¿Qué pasa? Como estábamos en Italia, pues mis padres vinieron y dijeron, Miriam, pero de todas formas queremos venir, tal, no sé qué. Entonces, bueno, venimos y además así, pues para Ujú. estar con el mayor, para poder gestionarse y tal. Y el caso es que fuimos por la mañana, porque yo dije, yo aquí creo que ya como que empieza. Y fuimos, pero me dijeron, sí, pero estás todavía como demasiado, demasiado al principio. O sea, estás como de uno, no. Sí. Aquí todavía va muy lento, porque de hecho sí, va lento, no era con lo que nos habían dicho de cada 7 minutos, y no me acuerdo cuánto era que teníamos que ir. Entonces dije, bueno, pues vale, y decían, bueno, pues a lo largo del día, pues ya se verá.
pero a lo largo del día no llegaba, hacía un calor, era 2 de julio, había como 40 grados en Milán, pues una humedad, un calor. Así que nada, estuvimos dando una vuelta alrededor del hospital, del parque, porque además están en pleno centro de Milán, entonces es un bonito lugar para pasear. Y bueno, pues eso, íbamos a casa, comemos, tal, y ya dijimos, bueno, vamos a cenar y vamos ya después de cenar. O sea, fue como, sí, como más tranquila y tal, ¿no? En realidad los dos han sido en ese aspecto así que no me he encontrado corriendo, porque también el primero llegué, que eran como las 4 de la mañana, pero era todavía como muy distanciado, entonces me dejaron en la habitación, dijeron, no, pero no vas a casa, te quedas aquí porque de todas formas eso también, las fechas de la fecha prevista de parto. Sí. Mi fecha prevista de parto para el primero era el 19 de diciembre, Ujú. que además teníamos que programar todo lo de las vacaciones viniendo de Italia y tal. 19 de diciembre. Pues mi madre decía, bueno, pero entonces Navidad, ¿lo hacemos en el hospital o cómo? Bueno, pues yo qué sé, más. Entonces, el caso es que ya, no me acuerdo, creo que son 12 días, 11, 10 días después de la fecha prevista, que si no, pues ya Depende del te lo hospital, inducen. pero sí, normalmente a partir de la semana 41 ya, sí, Eso es, sí. Pues es que él es del 29 de diciembre, entonces se 10 días supone que después. como yo ya fui el 28, porque ahí también la personalidad como es, él estaba tranquilo, estaba Normal. bien en la tripa. Entonces dice, ¿por qué tengo que salir? Yo estoy bien aquí. Entonces él tranquilamente estuvo ahí todo lo que pudo. Y entonces cuando ya fuimos dijeron, bueno, pero hemos visto que en realidad tendrías que haber venido, si no, mañana. Entonces quédate aquí en el hospital y ya vemos a ver qué tal va. Y en realidad estuve toda la mañana tranquilamente y ya después de comer dijeron, bueno, es que estás tienes 2 centímetros, pues mira, te vamos, si no, a dar un poco de oxitocina para poder acelerar un poco, porque en Ujú. realidad es que es ya tu momento y tal. Y dije, bueno, pues vale y tal. Entonces, lo que pasa que, claro, con la oxitocina también te dan un Duele poquito, pero aquello no se movía. Y, y todavía, y venga, y ponle un poco más, y ponle un poco más, hasta que hubo un momento que ya era como, ya, ahora sí, ahora ya no Estabas con necesito más, epidural, porque ya de entiendo. no, sí, los dos hice con epidural, sí, pero la epidural ya me la pusieron después, o sea, empezamos con la Ujú. oxitocina y tal, y me decían, bueno, ¿y qué tal estás? Si necesitas la epidural y tal, y digo, pues por el momento De estoy momento bien, o sea, aguanto. tampoco, sí. Mm. Pero claro, luego sí, luego ya llegó un momento que es como que hizo efecto la oxitocina y fue como, ¡ah! Ahora sí, ahora fue como, ahora sí, por favor, ahora necesito la epidural ya, ahora tiene que ser ya, ya bueno, pues tenemos que ver a ver dónde está y tal, no sé qué. Y bueno, pero vino bastante, bastante rápido, así que, pero había un punto con la epidural de todas formas que seguía sintiendo. Y ahí, porque a veces pues Ujú. te pilla Quedan todo o no, y en lagunas, sí, realidad sí, a mí también me pasó. Mm. tenía como un punto, era solo un punto que me seguía doliendo. Entonces sí que me siguieron poniendo como anestesia varias veces y me acuerdo que ya, pues claro, imagínate, yo había llegado como a las 3 de la tarde en la sala parto y mi niño nació a las 11 de la noche. Entonces, pues en todo esto también la matrona pues cambió de turno. Entonces, esta estaba y tal. Entonces, justo cambió de matrona, pues como 3 cuartos de hora antes de mi parto. Y esta nueva dice, no, bueno, pero no te hace falta, ahora ya no te pongo más Ya anestesia. para Y lo que digo, queda, ¿cómo no? Claro, y yo decía, ¿cómo no? Pero, o sea, ese miedo del dolor, ¿no? Pero en realidad es tenía mejor razón, porque porque ella lo decía, sientes, lo vas claro. a sentir mejor, vas a saber mejor Vas a saber cuándo las pujar contracciones, y, ¿no? claro. Y Que a veces te ponen efectivamente, epidural porque y me es daba que cuenta que te yo quedas sabía dormida, no cuándo y sientes la nada. máquina. Mm. Claro, y la máquina te da, ¿qué es? Un segundo más tarde. No es mucho más tarde, pero sí es más tarde de Ujú. lo que tú lo sientes. Entonces, es verdad que fue como más fácil en ese aspecto, porque claro, sabes, ok, el cuerpo sabe cuándo tiene que empujar y entonces eres Claro. tú la que eliges, la que tienes en mano. Así como que en el segundo no fue así, porque con el segundo sí que tuve la epidural, pero ahí me quedé dormida. O sea, ahí directamente me dormí, o sea, como dos Estabas tan a horas, o gusto, sea, no 1 hora y media, notabas nada que pudiste descansar. estaba como dormida. Y de repente me dicen,
oye, pues que ya estás, así que tienes que empujar. Y yo, ¿pero cómo que tengo que empujar? Pero si yo estoy aquí dormida, si estoy como que, ¿no? Y son aquí las 5 de la mañana, ¿qué tal? Y ahí sabes, además de hecho, el segundo es tempranero también, o sea, fue como con el parto y con todo, así se le ha quedado, que es también tempranero de levantarse por la mañana pronto y estar activo. Y sí, estaba como dormidita y tal, pero nada, pero fue estupendo. La verdad es que yo tengo muy buen recuerdo de los dos partos en ese aspecto, ¿no? Porque también fueron como muy regulares en el sentido de que no hubo grandes imprevistos. Era como, bueno, voy, estoy allí, también la confianza de tener personas que sabían lo que estaban haciendo. Yo estaba como muy, muy tranquila. Con el primero elegí Estabas bien yo irme a, acompañada. Ujú, sí, Sí, con el primero elegí conscientemente ir a Donosti, porque estaba viviendo en Italia, pero no estaba en Milán, estaba en Pescara, en el centro de Italia, sí. y ahí yo decía, ay, no sé, aquí no me fío tanto, no lo sé. Bueno, cosas de Sí, que también era primeriza el también, ¿vale? primero y todo influye. Claro, en el Eres tú que segundo fue no al te contrario. sientes. Entonces dije, no, mejor voy a casa y así de esa manera pues yo me arreglo y tal. Y la verdad es que es eso, me dio como mucha tranquilidad ser seguir allí, era fácil. Porque también en ese aspecto, cuando estás en esos momentos, necesitas, si tienes que gritar en tu idioma. Por, por mucho que sepas el idioma, No, no en te sale esos de dentro, momentos claro. sale el instinto, sale el instinto. Esto lo hemos visto también en Aquelarre, en uno de los procesos que teníamos que poner, ¿qué me nutre? Y, Ujú, y eso tiene que ver también con la lengua, que a veces hay cosas que te llegan en tu lengua materna, por mucho que tú seas bilingüe en otra lengua y tal, hay cosas que son de muy de cuando eras sí. niña. Y entonces, la verdad es que en ese aspecto era también más fácil, ¿no? Bueno, si tengo que decir, lo digo ya, lo digo en mi idioma. Pero bueno, la segunda ya llevaba mucho tiempo, entonces como ya llevaba en Italia, pues llevaba ya como unos 7 años, más o menos, 7, 8 años en Italia, pues ya digamos que el italiano era parte de mí, ya era bilingüe, era parte de mi día a día, entonces era más fácil, podía hacerlo tranquilamente y de hecho me aprendí todos los nombres de cosas en italiano, porque había veces que no sabía decirlos luego en español. Y a veces mi madre se frustraba por eso, decía, ay, Miriam, ¿pero cómo no sabes? ¿Cómo Pues el sabes cochetito, hablar? digo, bueno, claro, pero es un poco como les pasa a los niños, depende Claro. de dónde están, ellos aprenden el idioma donde están. Ujú. Entonces, si hay cosas que solo las has oído en italiano o solo las has oído en inglés, pues las sabes Luego expresar te en ese cuesta idioma. cambiar el chip. Mm. Miriam, te quería Tienes preguntar, que. muchas veces se habla, bueno, de la depresión postparto, ¿no? Por esos cambios y las hormonas también influyen, obviamente. Pero en tu caso me ha parecido muy curioso porque no fue después del parto, fue antes, cuando tuviste tú ese bajón por todos los cambios que se venían, ¿no? Sí, sí, de hecho me pasó con el segundo, no con el primero. Con el primero no tuve nada, no tuve Ujú. ninguna depresión. Yo creo que tampoco tenía tiempo para tenerla, no lo sé. Bueno, no depende de si lo tienes el tiempo o no. Bueno, Es quizás no una lo cuestión notaste tanto natural. porque tú seguías trabajando, seguías en tu dinámica, ¿no? Estabas tan cómoda que realmente no notabas ese cambio en tu vida. Sí, digamos que con el primer embarazo estás como todavía, no sabes qué te llega todavía. O sea, en realidad tienes una expectativa, pero no tienes una expectativa real porque no sabes qué es. Entonces, pues hice mi vida y cuando llegó, pues luego estaba invadida de esta alegría de tener este niño que además me enseñó de una manera tan dulce, ¿no? A ser madre, a poder seguir sus ritmos, a poder aplicar mi vida. Además, vivíamos en una ciudad de mar, con lo que yo me daba mis paseitos por la playa con el carrito, o sea, era como ideal. Entonces, con el segundo fue diferente porque habíamos vuelto a Milán y ya pues era mamá y tienes tu día a día con el mayor y luego encima tienes la tripa, ¿no? Entonces las dos cosas. Me acuerdo de hecho que iba en bicicleta con mi tripa y mi peque atrás. Y ahí ya llegó un momento que la gente me miraba un poco raro, me decían, esta con la tripa, el niño, todo. Y llega un momento que es verdad, que luego ya te cambia el centro
y hubo una vez que como que no podía con la bicicleta y como que se me cayó, entonces tuve que ponerla en el suelo como muy Es lento que cambia la y ahí gravedad, ¿no? O cuando sea, el punto de gravedad por el peso cambia. ¿No? claro, entonces ahí, aunque sí te vas acostumbrando poco a poco, porque va creciendo poco a poco, pues sí que en ciertos momentos ahí no puedes. Y ahí me pasó, lo que estaba con la bicicleta y ya dije, no, es que ahora ya me está costando y casi, si no, tenía algo con el peque, así que nada, nos toca ir andando y hacerlo todo tranquilitos. La vida te llega por donde tiene que ser y ese era el momento ya de calmarse, de hacer las cosas despacio, pero es como que me vino con el segundo una depresión antes. Es como que ya sabía lo que me venía, que en realidad no tenía ni idea. No tenía ni idea, porque si no hubiera sabido, yo creo que hubiera sido peor. El saber que no iba a dormir por meses, que no iba a saber qué hacer en cada hora del día por meses. Y, y sí, me vino en el hospital, además allí teníamos las visitas y tal, y yo les dije, porque también me pasó que en el segundo embarazo tuve muchas náuseas. Los primeros 3 meses, las náuseas fueron tan intensas que devolvía todos los días. Cosa que con el primero había tenido como arcadas, pero Ya no no habías había vuelto. devuelto. O sea, una vez, no, ni eso. Con el segundo, en cambio, era algo que no eran solo las náuseas de la mañana, era a la mañana y a la noche, con lo que me quedaban como 2 horas en el día en el que no tenía náuseas. Y además eran reales, o sea, en esta vez ya venía también con vómitos, con lo que yo, pues bueno, cuando te hacen los controles y tal, pues sí que lo comenté con el ginecólogo y me dijo, no, bueno, pero no pasa nada y tal. Claro, como ya te suelen mirar el peso y normalmente a todas les miraban para que no cogieran demasiado peso, ¿no? Llego yo y dice, uy, pero es que tú has perdido 1,5 kilos. O sea, tú no es que no estás engordando, es que estás adelgazando. Y que era lo que yo le había explicado. Yo Claro. decía, mira, es que me encuentro un poco así tal y que el estómago no me logra tener nada. Y entonces ahí sí que dijeron, no, pues tenemos que poner un poco en tratamiento, darte algo que no vomites y tal. Entonces, no sé, fue como todo el embarazo, yo creo que también era, era también mi situación personal, de hecho me lo dijeron. Esto no tiene tanto que ver con el embarazo, sino quizá con una situación personal tuya, porque como mamá yo estaba con el primero, tenía mi agencia de organización de bodas y luego volvimos a Milán. Y entonces allí ya no estaba trabajando. Entonces, claro, también encontrar trabajo Fue un teniendo un cambio niño en tu de... vida también, claro. Cambió en muchos aspectos muy de golpe. Mm. Eso es, entonces teniendo un niño de 2 años, encontrarte un Ujú. trabajo tal, era como... Entonces yo creo que fue más una cuestión personal y decir, y encima ahora añado otro niño, era un poco, sí, fue un proceso como muy, muy personal, no era tanto el embarazo, sino Ujú. yo que estaba en una situación que, bueno, ha sido parte de mi transformación, Claro. ¿no? Por eso que tiene que ver con mi proyecto, que es muy importante que tú estés bien, porque yo en ese momento no estaba bien conmigo misma. Entonces Entonces sí, es eso hace que importante hablar también de ello y ver que estas cosas pasan, igual que hay depresión postparto, que es normal que haya mujeres que se sientan tristes, que lloren, que te tienen que decir, no, es que tienes que estar feliz y embarazada igual, no, es que es la etapa más bonita de tu vida y tienes que disfrutarla y estar estupenda. Pues no, perdona, o sea, no duermo, vomito todo el día y mi vida está patas arriba y es estaba... normal y es totalmente válido que te sientas mal, que te sientas triste, que Sí, llores, que... y en cierto modo era la gestión de mis emociones también, ¿no? De, bueno, yo ahora me quedo en casa y era como sentirme culpable también de sentirme mal con los niños. O sea, digo, tengo esta Ujú. fortuna de ser bendecida por unos niños que además son maravillosos y tal, y darles como la culpa de yo estoy en casa porque no puedo trabajar. O sea, era como Sí, muchos muchas cosas conflictos que internos. piensas y a la vez te viene ese pensamiento y tú te sientas culpable por estar pensando eso y eso hace más grande la bola y al final es todo. Sí. Y ese sentimiento de culpabilidad es muy importante trabajarlo y ver de dónde viene. Entonces, habiendo trabajado en todo eso, es cuando he entendido y he hecho paz también en mi relación con ellos, claro, Ujú. porque, o sea, era como un conflicto interno total, el mayor amor que sientes, pero al mismo tiempo es como, pero mi vida se ha parado por esto. O sea, en Sí, cierto sí, modo, sí. lo veía así, que uno lo ve y dice, bueno, pero lo has elegido, pero tal, sí,
pero se ve que conscientemente mi corazón no había elegido ciertas cosas. Entonces era hacer un poco paz internamente con todo eso. Pero lo que fue maravilloso fue que luego cuando apareció el segundo, Aymar, todo desapareció. Toda esa tristeza, todo fue como una alegría. Bueno, parte de lo que es él es alegría, es una persona siempre que comparte mucha alegría por donde va, ¿no? Es siempre alegre y tal. Cuando tiene sus momentos, pues los tiene y le pasan y ya, o sea, lo hace de esa manera, pero en general contagia alegría. Entonces es como que llegó la alegría a mi vida en un modo explosivo de, te hace falta esto, ¡pam! Y no tuve, porque ese era un poco luego el miedo, ¿no? Que en realidad siempre vivimos en eso del pasado, el futuro. Entonces decía, Olin, pues yo no tuve depresión postparto, pero si estoy ahora así, ¿cómo va a ser ¿Cómo después? estaré, no? O sea, ahí fue una pregunta. Digo, pues yo no, lo del baby blues, a ver qué tal. Y el caso es que no, para nada, nada, absolutamente nada. Entonces no lograba entender eso de la depresión postparto porque yo no la había pasado y solo cuando tú lo pasas puedes compartirlo. Pero yo había tenido una pre, Claro. que sí cuando lo leí también que era posible y tal, pero sí, la persona del hospital encontré un día a la psicóloga y me dijo, bueno, mire, si quieres podemos verlo y tal, y en realidad, pero ella fue, con una sesión, fue como, me aclaró todo, de, es que esto no tiene que ver con tu embarazo, esto tiene que Es de ver con antes. cómo estás gestionando tu vida y entonces ellos están en ella, pero no tiene que ver. Y eso me ayudó mucho a verlo y bueno, por eso también tiene mucho que ver ahora mi proyecto, ¿no? El que yo quiero que todas las mujeres se sientan bien en esencia como están, con ellas mismas en el día a día. Porque si tú estás bien, vas a estar bien en las relaciones. Si estás mucho tiempo, si estás poco tiempo con tus niños, no va a influir, porque depende de cómo estás tú, porque tú vas a elegirlo también. Entonces, sí, la verdad es que fue un periodo difícil, pero bueno, de todos estos periodos uno aprende, ¿no? Es por eso que pasamos estas cosas. Y eso me ha ayudado a desarrollar un montón. O sea, si no hubiera sido por la llegada de ellos, era una persona completamente diferente, con otra, pues eso, todo el planning, ¿no? Yo, pues eso, como organizando bodas, era todo, mis Claro, todo listas, cuadriculado, tu esto es agenda. ahora, esto es a la otra, Sí. y de repente dicen, no, que no funciona así. Nada de, tú tienes tus listas, tienes tu plan, no, las cosas son diferentes Pero en la mi vida va vida. de otra Así cosa. que sí, sí, efectivamente. Y la verdad es que no, es maravilloso lo que aprendes, porque además te vas desarrollando todos los días. En cada Ujú. etapa de ellos, tú también Tú también vas cambiando y vas aprendiendo claro. muchísimo. Mm. Y con cada uno, porque no es que dices, ah, mira, el segundo, bueno, esto ya me lo sé, lo de cambiar los No, pañales. Sí, es que cambiar los cambian. pañales en sí, pero todo el resto no tienes ni idea, porque es una persona completamente nueva y es encontrarte precisamente, es eso, es un gran encuentro con una persona nueva que ya amas en cuanto la ves. Esa es la diferencia. No es que vas amando progresivamente, es como, Es flechazo. es un flechazo completo, sí, sí. Qué consejo le darías a todas esas mujeres, a todas esas mamás? Pues como consejo, que se cuiden en todo momento, eh, en cada etapa, tanto antes como después, Ujú. porque a veces he encontrado personas que se cuidan mucho en el embarazo y luego no tanto como madres. Pasa mucho, sí. Entonces, digamos que el cuidarse creo que es fundamental en todo momento. Durante el embarazo, yo disfruté mucho de un grupo, teníamos una chica que era fisioterapeuta, fisioterapista, porque luego al final ahora mezclo el italiano con Fisioterapeuta, el sí. español, fisioterapeuta, y hacíamos ejercicios, nos reuníamos un par de veces por semana y la verdad es que esos ejercicios me ayudaron mucho para estar bien físicamente, la espalda, las piernas, no sentir esa pesadez. De hecho, cuando me fui a Donosti pues me fui 2 meses antes, porque claro, a fin de cuentas no puedes volar los últimos tiempos, Meses. entonces yo seguía haciendo los ejercicios, porque me di cuenta que en cuanto llegué, pues ya estaba en el octavo mes y ya no me apetecía tanto y tal.
Y lo dejé como una semana, dos, y empecé Y a se sentir nota, que ¿no? me Esa dolía pesadez, que y no llega a que sacarte las estaba... zapatillas. Hay que estar Así que dije, flexibles, hay no, que no, estar no, no. fuertes, Y lo ágiles. bueno es que ella además nos insistía. No, 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 que no os convenzan que no puedes hacer nada. Las embarazadas tienen agilidad, pero porque se mueven, porque tienen que hacer sus ejercicios. Y ahí Sí. sí, fue una bonita lección de estar como 2 semanas que no hice mucho por pereza y tal. Y luego decir, no, 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 yo tengo que hacer mis ejercicios y estuve haciéndolos. Con el segundo también estuve haciendo yoga y también después del embarazo hice Ujú. porque también era importante el mantener cuerpo y mente, ¿no? Cuando ellos llegan es como que de repente tu realidad cambia y sientes que no tienes tiempo para nada. Y es verdad que logísticamente es difícil, depende del niño. O sea, con el primero yo sabía, me planeaba, a esta hora voy al súper con él, me lo llevo en el carrito, a esta hora le doy de comer, a esta hora puedo hacer un café con las amigas. Con el segundo no, con el segundo era, no sé, Es no sé a difícil, qué horas, pero es verdad que hay que encontrar ese ratito porque al final no solo pero eres una mamá, ¿no? hay Sigues que siendo encontrar, o sea, tú. eres tú y tienes que obligarte, en cierto modo, no obligarte, siempre de una manera amorosa, pero decirte, tengo que cuidarme, porque si yo me cuido, él va a estar mejor. Ujú. Todos van a estar mejor, todo a mi alrededor va a estar mejor. Entonces, me tengo que cuidar. Y la verdad es que se nota mucho la diferencia de cuando tú te cuidas y teníamos estas reuniones de yoga que podías llevar los niños. Porque, claro, la excusa normalmente es no puedo porque tengo el niño, que hoy en día pues es más fácil, porque como hacemos casi todo por Zoom, pues es más fácil todavía porque estás incluso en casa. Yo, en cambio, pues allí te lo tenías que llevar a la salita. Pero claro, era con el segundo, que era el que se movía un montón. Y él también empezaba a llorar y Imposible, tal, ¿no? pero ella nos decía, pasar de todo. En este momento, sea así, si tenéis que darle el pecho, os paráis, le dais el pecho, pero habéis hecho el esfuerzo de venir aquí, de cuidaros. Habéis puesto ese principio de que es importante cuidarme, que a veces no hace falta que sea mucho tiempo, pero sí que sea regular. Que dices, bueno, pues esta semana pues he ido a la clase de yoga y no me ha funcionado muy bien porque en la mitad he tenido que darle el pecho y tal, Bueno, pero has ido. he ido, Ujú. he hecho ese esfuerzo, ¿no? Que no es tanto esfuerzo, pero es ese, Ese venga, gesto, me voy a... sí. Mm. Porque a veces te cuesta, dices, ay, pero es que hoy no he dormido y tal, y estoy que ahora tengo que correr para ir y tal. Pero luego cuando lo haces es un poco como cuando haces deporte, que luego dices, ay, pero Sí. qué bien me siento después. Entonces es mentalmente entrenarse y tener esa disciplina del autocuidado, que es fundamental. De hecho, después, cuando ya era un poquito más grande, ya tenía casi un año, ahí empecé a hacer pilates, ya por mi cuenta. Ujú. Dije, no, 1 hora a la semana, pero esa hora es mía. Lo tenemos que organizar como sea, que de hecho teníamos que hacer, era como a la hora de la pausa de la comida, de mi marido y tal, no sé qué, pero era el único momento que decía, en ese Es tu momento lo puedo ratito, hacer. claro. Es Es mi importante encontrar ratito, ese lo espacio. cojo, es importante, porque, bueno, para entonces, claro, ya no estaba dando el pecho, en ese momento ya no le estaba dando el pecho. Claro, depende un poco, si no te regulas. De todas formas, al final es una cuestión de organizarse. Mm. Y bueno, pues si un día al final no puedes, pues no puedes. Pero tener esa cosa en tu agenda de no, yo este día, y me di cuenta que para mí fue fundamental, fue como mi caramelo de la semana, el tener ese momento para mí. Para ti. Y es algo que creo fundamental, el cuidarse, tanto antes como después. Encontrar qué es cuidarte para ti, eso sí. Pero físicamente creo que es muy importante Ujú. el hacer esa parte de ejercicio, porque, y es algo que conservas luego siempre, ¿no? El ejercicio que te guste a ti. O sea, cada Sí, eso uno ya tiene depende de cada una. sus Miriam, a modo prioridades, de pero sí cierre, que que nos quedamos sin tiempo, no quiero que esto se corte. A modo de cierre, quiero que nos recuerdes, bueno, tu proyecto, que creo que tienes preparado algo para estos días, ¿verdad? Para la semana que viene. Sí, este jueves, o sea, Hablando nosotras de tratamos siempre, autocuidado y de buscar nuestro espacio y tal. hablando de autocuidado, de hecho es eso, es parte del autocuidado, Aquelarre es parte del autocuidado, de encontrarnos entre mujeres, de encontrar siempre ese espacio como sea y cada vez conocernos en una parte diferente.
Esta semana estuvimos trabajando en el masculino y el femenino y hicimos un taller de arte terapia pintando y en cambio este jueves vamos a conectar con nuestro animal de poder. Es decir, vamos a hacer como una meditación donde logramos ver el animal que nos acompaña. Cada persona necesita ciertas características que a veces nos olvidamos y hace falta potenciar. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, si te sale la ardilla, pues la ardilla es alegre, es inocente, necesitas tener un poquito más de alegría en tu vida, que hagas las cosas un poco más ligera y al mismo tiempo mirar los ahorros, porque la ardilla Es verdad, va se guardando guarda ahí. todo, Ujú. se guarda todo. Entonces, dependiendo del animal que te salga, pues la ballena, por ejemplo, es más de estar calmada, igual estás como muy en todas las cosas y hace falta, no, hace falta calmarse. Es verdad, los niños a veces estás corriendo de aquí y de allá, pero hace falta calmarse e ir con el agua. Entonces, dependiendo de cada animal, pues sale qué característica tienes que trabajar. Y luego es maravilloso porque hay muchas veces que de repente empiezas a ver a la semana siguiente que te aparece un emoticón que te manda una amiga o un cartel o un anuncio o simplemente que Esos te aparece de verdad. mensajitos A mí me para ha pasado. reforzarte pues eso, el ¿Sí? mensaje. Que no se te olvide que no ha sido una casualidad y que no son Pero coincidencias. sí, la idea es esa es la de esta semana y luego al final del mes tenemos el sacar la parte de Lilith, que es la parte indomable, la parte Ajá. más esencial de nosotras. Que si estamos conectadas siempre con eso, vamos a poder jugar más con los niños, vamos a poder conectar mejor con nuestras parejas. Así que es siempre, sí, es nuestro momento de autocuidado en la semana. Muy bien. Pues nada, tomamos nota y nada, que espero que se haya grabado bien. Muchas gracias por hablar este ratito, me ha encantado. Tu risa, tu Muchas gracias, energía, Ana. tu Gracias por alegría esta oportunidad de y recordar ese, lo maravillosa que es la maternidad. no, que me ha encantado el enfoque ese bueno, de analizar, ¿no? La personalidad de cada niño y cómo nos van enseñando según cómo es cada uno. Me ha parecido súper bonito. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias a todas las que habéis estado y a las que lo veréis después. Un abrazo fuerte. Besos. Chao.